¿Quién vive? Y a su nombre. Cristo es bueno. Le damos honra y gloria al Señor. Estoy agradecido con el Señor porque me ha permitido otro día más de vida. Y aquí también estoy contento porque está mi mamá con nosotros. Dios es bueno. Él permite todas esas cosas. Y para Él sea la honra y la gloria. Los invito, hermanos, que busquemos el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 12. Aleluya. San Juan, capítulo 12. Vamos a ir allá al versículo 44. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios y después vamos a orar y después vamos a seguir con la palabra que el Señor ha dado a mi vida para que la comparta con ustedes. San Juan 12, versículo 44. Cuando lo tengan me dicen un amén. Vamos a leer del 44 hasta el 50. Y conforme va dando la palabra, vamos a seguir. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta tarde, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, Padre Santo, poderoso. Tu palabra dice, Padre, que todo lo que pidamos en oración y lo que hagamos, tú lo vas a dar, Padre, pero también dice, Padre, que hay que someterlos a tu palabra, Señor, tus mandamientos, Padre poderoso. Tú sabes, Señor, y conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Padre Santo. Te doy la honra y la gloria en esta noche, Padre, por este privilegio que me has dado, Padre, de hablar de tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos, Santo de Israel, que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando, Señor, que toque los corazones, Padre, que abra los ojos, Señor, que abra los oídos, Padre Santo, poderoso. Tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Dios eterno. Te doy honra y gloria, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, Padre Santo, que seas tú, Padre Santo, poderoso, bendiciendo a tu pueblo, Señor, dando, Señor, sanidad a aquel que está enfermo, Padre, aquel que está en la prueba, Padre Santo, poderoso, te lo pongo en tus manos, Santo de Israel. Que seas tú, Cristo poderoso, tocando esos corazones, Padre. Esos corazones, Padre, que todavía no han reconocido, Padre poderoso, el precio que tú pagaste, Señor, por nosotros el día que tú moriste, Padre. Que viniste a este mundo, Padre Santo, a dar vida y vida en abundancia, Padre. Tú viniste a dar tu vida, pero también tú resucitaste el tercer día, Padre, para dar vida y vida en abundancia, Padre poderoso, porque tú vives por los siglos de los siglos, poderoso Dios. Así, Padre,
Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre, que seas tú, Padre Santo poderoso, impartiendo tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre bendito, poderoso, me llene, Señor, de tu gracia y tu misericordia, Padre, para poder impartir tu palabra, Dios eterno. Tú sabes, Padre, que sin ti nada soy, Padre, pero tú eres grande y poderoso. Tú has prometido estar con tu pueblo hasta el fin del mundo, Padre. Por todo aquel que reconoce, Padre, tu puerta está abierta, Padre. Grande y poderoso eres, Dios. Grande y poderoso eres, Dios eterno. Te doy la honra y la gloria, Señor. Bendice a este ministerio, Padre. Atamos todo espíritu, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Todo espíritu inmundo, Señor, lo atamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo principado, Señor, todo lo que no es tuyo, Padre, lo atamos. En el nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor, libertad, Señor. Declaramos que los aires estén libres, Padre. Que todo espíritu inmundo, Señor, todo lo que no tiene, Señor, nada que hacer en este lugar, poderoso Dios, lo atamos, Señor, y lo ponemos en tus pies, Padre Santo. Poderoso Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, a ti. Te pido, Padre poderoso, por cada uno de mis hermanos, Señor, que no vinieron en este día, Padre, allá donde estén, Padre poderoso, guárdalos, reargulle sus corazones, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, repose sobre ellos, Padre Santo. Así, Padre, te pido también por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, bendícelos, Padre Santo poderoso. Así a los niños, Padre bendito poderoso, te pido, Padre, que los cubras con tu Espíritu Santo, Señor. Que nada, Señor, que nada pueda tocarlo, poderoso Dios. Y declaramos, Señor, que los guardes, Señor, cada día, Padre Santo poderoso. Así también por los jóvenes, Señor, que seas tú, poderoso Dios, tocando sus corazones, Padre. Que seas tú, Padre Santo, abriendo esos ojos, Padre. Que seas tú, Padre Santo, abriendo esos oídos, poderoso Dios. Tu palabra dice que tú eres el que trae, Señor, para que tu Hijo amado los resucite en aquel día, poderoso Dios. Así como los trajiste a nosotros, Padre Santo, declaramos a todos nuestros hijos, a todos, Señor, jóvenes, Señor, que te sirvan, familiares, Señor, amigos, Señor, tú viniste, Señor, a salvar este mundo, Señor. Diste tu vida y al tercer día volviste a resucitar, Padre Santo, porque tú eres poderoso, Señor, y nos diste vida en abundancia, Santo de Israel. A ti sea la honra y la gloria. Te alabo y te bendigo ahora y siempre, Padre Santo, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La honra y la gloria es tuya, Padre Santo. Gracias te doy, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Dios es bueno, hermanos. Y dice Jesucristo, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Jesucristo es la luz del mundo, hermano. Él es la luz. Así como Él le dio la vista a aquel ciego, así le da la vista a aquel que quiere reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Así quiere que nosotros abramos nuestros ojos y abramos nuestros oídos y que abramos y que ya no andemos en tinieblas. Yo sé que aquí todo este pueblo le busca. Yo sé que queremos que aquellos que no le buscan también vengan a Él. Y es una promesa que Dios ha prometido, que todo
lo que declaremos en su nombre, Él lo hará. Ahora nosotros le pedimos a Él que abra los ojos de aquellos que no han querido reconocer que Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz, esa luz que nos dio vida a nosotros, que nos sacó de las tinieblas donde andábamos. Esa luz vino a darle vida a aquel ciego. Aquí en el capítulo 9 parece que está en la palabra de Dios que sanó a un ciego de nacimiento. Ese ciego, Cristo le dio la luz, le dio la vista. ¿Por qué? Porque Él era la luz del mundo y Él es la luz del mundo. Por eso aquí vemos nosotros que esto, aquí en el capítulo, en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque no le juzgo, dice, perdón hermano, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Porque Él vino, el Salvador vino a dar su vida por nosotros. Él murió por nosotros. Él vino a morir y resucitó al tercer día, y allí nos dio la vida y vida en abundancia. Él vino aquel día y ahora lo esperamos. Él vino como Salvador, hoy viene como juez. Él viene como juez. ¿A qué? Él dice, aquí dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cuando vino a salvarlo, cuando murió por nosotros, cuando dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día, lo resucitó a nosotros, lo redimió a nosotros, a su pueblo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, la palabra de Dios lo va a juzgar a todos. Nadie va a ir al cielo por obras, nadie. O sea, la palabra de Dios lo va a juzgar según nosotros vivamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que no vino a juzgar al mundo, sino que vino a salvarlo. Su palabra ya está dicha. Todo pasará, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, dice la palabra de Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así dijo Jesucristo, Dios. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. O sea, Dios ya dijo que la palabra lo va a juzgar. O sea, nosotros vemos aquí de que Dios los habla a tiempo y fuera de tiempo. Él es la luz del mundo. Él vino a darnos vida, así también lo dio esa vista espiritual, porque todo lo que nosotros vemos es espiritual. O sea, nosotros estamos aquí porque Dios los ha traído. ¿Para qué? Para que le adoremos. Dios no los ha traído a la iglesia para que seamos security, no los ha traído para que vengamos a chismear, los ha traído para adorarle. A eso los ha traído Dios. O sea, cuando nosotros venimos a la iglesia, a la casa de Dios, venimos a ¿qué? A adorar a Dios. O sea, porque Dios quiere que le adoremos. A eso los ha traído el Señor. Entonces, si nosotros ya sabemos que la palabra nos va a juzgar, entonces ya sabemos el bien y el mal. Nosotros que hemos venido a Cristo, aquellos que no han venido, sabemos y les hablamos de que Cristo es la luz. Él es la verdad y la vida. O sea, nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Porque aquí en el principio dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Y quién me envió? Su Padre. Y el que me ve al
que me envió. O sea, ¿a quién vemos? A Dios. No vemos a nadie más, sea a Dios. Aquí nosotros vemos de que Dios no va a juzgar a nadie por sus obras o porque hizo cosas grandes. Dios va a juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque no le reconoció. Su palabra de Dios ya está escrita. Dice que el que no lo ve a Él, no lo ve, ya está condenado. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios. Ya nosotros estamos dentro, ahora luchemos. ¿Para qué? Vivamos en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a eso los ha traído. O sea, aquellos que no quieren venir, la puerta está abierta. Así, o sea, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que hombres que hasta el final Dios les dio oportunidad, pero no quisieron reconocer. Estuvieron dentro del ministerio, dentro de los apóstoles y no se negaron a reconocer a Cristo. Vemos el ejemplo de Judas. Judas tuvo hasta el final tiempo de que Dios siempre tenía la puerta abierta para que él se entregara, pero él nunca le reconoció. Así nosotros hoy en día estamos aquí en la iglesia o estamos sirviéndole a Dios. Si todavía estamos en tinieblas, pongámoslo a cuenta con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que su palabra es la que lo va a juzgar. Entonces, si andamos en tinieblas, sabemos que nuestro padre, dice la palabra de Dios, es el diablo, pero que Dios lo reprenda, porque si nosotros hemos venido a la luz es porque Dios los ha libertado y Él los santificó ya, Él los lavó. Él los lavó. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios los lavó, porque reconocimos que Él murió en la cruz. Ahora nosotros estamos ¿en qué? Perseverando hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Él es Dios. Vamos a pasar al capítulo 13. Aquí Dios habla de lavar los pies a sus discípulos. La palabra de Dios aquí lo muestra de que Dios, siendo el Padre, Él se hace un siervo, se hace un esclavo para lavarle los pies a sus discípulos. O sea, la palabra de Dios aquí nos enseña a nosotros de que Él no escatimó ser grande, ser el dueño de todo este mundo, ser pequeñito para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Aquí vamos a leer estos capítulos, vamos a seguir el mensaje de esta noche, el mensaje que Dios nos trae. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 13. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, o sea, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, ¿para qué? Le entregase. O sea, ese es el peligro de nosotros, que cuando damos entrada al enemigo, él es astuto, dice que anda como león rugiente viendo cómo usted se duerme. Y él siempre va a estar ahí, y si usted le abre un portillito, él va a entrar. Tal vez muchos en veces dicen: no, yo tengo a Satanás. Aquí hay que tener cuidado, porque ahora decimos las cosas y mañana va a venir un ataque fuerte, y si no estamos preparados, posiblemente los zarandee, ¿me entiende? Que Dios tenga misericordia y los ayude cada día. ¿A qué? Que estemos nosotros delante de la presencia de Dios y que no estemos ya en las tinieblas, que estemos en la luz. Porque Dios, Él ha prometido y dice que todo aquel que ha recibido a Cristo, nada le puede tocar. Pero también tiene que mantenerse dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Muchos dicen: no, con solo creer en Dios ya. Es un grave error,
que nosotros cuando desconocemos de la palabra de Dios, decimos esas cosas. Muchos vinieron ya viejos al Evangelio. Yo me pongo como ejemplo. Yo vine ya mayor al Evangelio y yo creí en Dios a mi manera. Y así está el mundo, porque el mundo está en tiniebla. Nosotros, Dios ha tenido misericordia y los ha sacado de las tinieblas y los tiene en la luz. Entonces, Cristo en una ocasión dijo que cuando lo buscaban los principales para ya entregarlo, para crucificarlo, él dijo, si el día tiene 12 horas, ¿por qué no me hacen nada? O sea, no le hacían nada. ¿Por qué? Porque él andaba en luz. Las tinieblas son vías de Satanás, que Dios lo reprenda. O sea, allá en la oscuridad, nosotros llegamos de lo oscuro a la luz, vemos la luz. Pero venimos en oscuro, si no está oscuro, los tropezamos. Así, todo aquel que anda en tinieblas puede fracasar. Solo la misericordia de Dios los guardó y los trajo de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Entonces aquí estos hombres, Jesucristo dice, ya estaba él preparado porque ya iba a ser la fiesta de la Pascua. Y aquí donde dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, él ya sabía que su hora estaba cerca, porque él sabía que venía. Sabía Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este mundo. Este mundo es infinito y es el espacio más pequeño y es infinito, donde dice Dios que ha ido a preparar moradas para nosotros. Ese cielo allá es la casa donde nosotros vamos a ir a morar. Entonces aquí Jesús dice, había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿De dónde había venido? Del Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A los suyos, él sabía que en aquel día habían 13 con él en el monte. Allá estaba él, pero ya había entrado Satanás en el corazón de Judas. Habían 14 y él ya sabía que estaba Satanás ahí, porque él ya sabía lo que Judas iba a hacer. Pero él esperaba, porque cuando Judas llegó al monte le dijo, ¿qué haces, amigo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque él quería todavía que él reconociera quién era Cristo. Que el Judas anduvo con él fue a predicar la palabra de Dios, habló, sacó demonios, pero nunca reconoció que Cristo era el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Así hoy en día, posiblemente que Dios reprenda al diablo, pero que nosotros mantengámoslos firmes. Porque dice, mire que esté firme, que no caiga. ¿Por qué? Porque posiblemente, como dijo el apóstol Pablo, siendo heraldo ¿qué? O sea, uno predica la palabra de Dios, ¿y qué pasa si cae? Cae, es un peligro, porque posiblemente aquel que recibió la palabra de Dios se salve y usted no. Por eso hay que tener cuidado de mantenerlos firmes. O sea, cuando aquí hay 3 divisiones en el Evangelio de San Juan. San Juan del 1 al 12 es Cristo, y del 13 al 17 él habla del amor. El amor es Dios. Solo Dios tiene amor. O sea, nosotros, eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a tener la medida perfecta de Dios, que tengamos mansedumbre, amor y todo, templanza. Para llegar a eso, nosotros tenemos que someterlos a Dios, porque Él es el único que lo puede dar eso. Porque nosotros somos pecadores, nosotros pecamos todos los días pecamos. Aunque nosotros busquemos de Dios, siempre pecamos. Y el punto número 3, del 18 al 21, la vida. Porque allí fue cuando Cristo vino y murió y dio su vida por nosotros. Ahí Él nos dio vida a nosotros, porque Él murió, resucitó y nos dio vida en abundancia. Gloria a Dios. El Padre, aquí en el versículo 2 que dice, cuando cenaban con
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, ya había puesto la cizaña ahí adentro. Entonces, aquí Dios nos enseña a nosotros de que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, en el libro de Hebreos 10:14 dice la palabra de Dios que Él se dio una sola vez por nosotros. 10:14 dice, Hebreos 10:14. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:14. Mira lo que dice. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Todos aquellos que recibimos a Cristo. Todos aquellos que hemos reconocido que Cristo murió por nosotros. Él ya pagó ese precio por nosotros. Ahora nosotros tenemos que buscarle. ¿Para qué? Tengamos y vivamos en la luz, que es la luz Él. Aquí vamos a leer del versículo 3 al 5. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, porque de Dios había salido y a Dios iba, ella sabía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él no se desvistió, solo se quitó su manto y se puso una toalla y vino a hacer el trabajo de un esclavo. ¿A qué? A lavarle los pies a sus discípulos. Hasta Judas le lavó los pies, a todos se los lavó. Entonces ahora Dios los lava a nosotros. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios los lava nuestros pies. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos limpios. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él los limpia de todo pecado. Él los limpia, Él los bañó, ya los lavó. Ahora nosotros, el caminar en este mundo, uno se ensucia los pies. Como hijos de Dios nos ensuciamos todos los días y pecamos. Entonces, ¿qué hace Dios? Él los lava nuestros pies cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, he pecado. Porque no sé si a usted le ha pasado, a mí ya me ha pasado. Si yo cometo un error, en el mismo momento el Espíritu me dice, Rigoberto, estás mal. Entonces vengo y tengo abogado y voy donde Él, el Señor, perdóname. Y me estoy lavando los pies todos los días. Entonces ese es el lavamiento. La gente habla de que puede ser como, vamos a decir, algunos dicen que es un sacramento, otros dicen que es lección de humildad. Sí, está bien, pero si nosotros venimos, los apestan los pies, en veces Él no le importó eso. Le lavó los pies a sus discípulos. A nosotros, en veces estamos llenos de pecado, los apestan los pies, si no los confesamos. ¿A quién? A Dios. Hay que tener, o sea, ese momento de humillarse si usted ha cometido pecado, porque aquí Judas, él tuvo la oportunidad de abrir su corazón y entregarse a Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él nunca le reconoció, nunca. Entonces Dios dice que nosotros ya fuimos lavados, ya los limpió. Llegamos hasta el versículo 5, ¿ah? Dice en el 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Vamos a leer el 6 y el 7. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aleluya. O sea, lo que Él hizo, ellos no lo entendían en aquel día. O sea, aquí nosotros vemos que, o sea, Cristo hizo el trabajo
de un esclavo de lavar los pies a sus discípulos, ahora Él los sigue lavando los pies a nosotros. Día a día, cuando nosotros venimos a Él y decimos, Señor, he pecado contra ti, entonces Él los limpia. ¿De qué? De ese pecado. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Dice la palabra de Dios, por ejemplo, vamos a leer el San Juan, aquí San Juan 13:8, dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Jamás Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, ¿cómo Dios los lava ahora? Allá en el Salmo 119:9 dice que ¿cómo lavará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces la palabra de Dios nos habla, o sea, aquí dice joven y es para todos, ¿me entiende? ¿Pero qué? Porque la palabra de Dios los ha limpiado. Dice aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, la palabra de Dios es la que los limpia. Aquí mismo en San Juan 15:3, mire lo que dice San Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ya nosotros estamos limpios por la palabra, porque la palabra es la que lo va a juzgar en aquel día. O sea, Él dijo que no vino a juzgar el mundo, Él vino ¿a qué? A darle vida al mundo. Entonces nosotros, o sea, la palabra de Dios es la que lo va a juzgar. No lo va a juzgar por nuestras obras, lo va a juzgar por lo que nosotros no reconocimos, que dijimos un día sí, aceptamos a Dios, pero no vivimos lo que Él demanda que vivamos. Él quiere que estemos en la luz. Porque muchos dicen, no, con solo creer en Dios. Porque no sé si usted se ha topado con personas, pero la verdad no es así. Porque la palabra de Dios aquí, Dios quiere que lea este versículo aquí. Y todo lo que pidieres, en el 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿cómo está viviendo su vida usted ante Dios? O sea, eso no quiere decir que usted no va a tener un problema o no va a tener una enfermedad. O sea, las enfermedades van a venir. Puede ser que, o sea, usted está seguro que usted está en Cristo Jesús y que si ahora se va, usted se va a ir ¿a dónde? A la vida eterna. Porque eso no los quita de que no los vayamos a enfermar. O que no vamos a tener problemas, porque Dios dice que Él nos va a dar todo, pero o sea, que se haga la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. Porque aquí dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahí estos 3 versículos, Él quiere que guardemos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? La palabra de Dios. Esos son sus mandamientos. Aquí en Juan 15:3 dijimos que Él era, dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra que Él habló, porque Él habló esta palabra, Cristo Jesús. Aquí vamos a ir al libro de Efesios. Miren lo que dice el libro de Efesios. El libro de Efesios está allá después de Corintios, Gálatas, Efesios 5, 25 y 26. Miren lo que dice Efesios 5, 25 y 26. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. O sea, la palabra de Dios los limpia. Ella es la que los limpia de todo a nosotros, que ahora ya mucha gente dice que hay que lavar los pies, muchas iglesias lo hacen, que bueno, pero nosotros los limpiamos. Cuando un hermano peca,
nosotros en vez de poner el pie en la nuca, dice que hay que restaurarlo. Hay que pedir a Dios para que lo restaure. ¿Por qué? Porque Dios eso es lo que quiere, que nosotros seamos restaurados. Porque Él vino a darnos vida. Aquí en 1 de Juan 1.9 dice la palabra de Dios, 1 de Juan 1.9, miren lo que dice. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, que tenemos que confesar nuestros pecados para que Él los lave. Él los va a lavar, porque Él sigue lavándolos, Él sigue intercediendo por nosotros allá. Él está aquí con usted y conmigo. Él le ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si querés ser limpio, tenés que confesar tu pecado. ¿Cómo va a confesar tu pecado? Veniendo a Dios, no a mí, no a su hermano, vaya a Dios directamente. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona pecados, ningún hombre lo va a perdonar. Y si ha cometido pecado con su hermano, vaya y pídele perdón, porque si no, dice que la oración no va a pasar desde el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él ha prometido y todo lo que está escrito se va a cumplir. Aleluya. O sea, en veces nosotros pecamos, ¿entiendes? Y sin querer, en veces. La palabra, aquí vamos a leer el capítulo 13, 9 y 10. Ahí en San Juan 13, 9 y el 10. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces aquí Él le dijo, ya fuiste limpio. Porque aquí Él cuando habla, por ejemplo, de lavar, cuando Él vino a Cristo, Cristo lo lavó. Cristo lo lavó. Ahora Él estaba diciendo que tenía que lavarle sus pies para que Él reconociese de que Él estaba con Él. Aleluya. Aquí nosotros vemos cuando le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En el 10 le dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, le dijo. No todos. Entonces aquí ella sabía que había uno que no estaba limpio. Ya sabía, ¿por qué? Porque Él es Dios, Él sabe, Él conoce, Él sabe de qué nosotros patojeamos. Entonces, Él ya sabe y ella sabía que le dice ya, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, le dijo. Estaba hablando de quién, de Judas, porque él no estaba limpio. Él no se había entregado completamente. Él lo había mandado a predicar el evangelio, lo había mandado a sacar demonios y lo hacía, pero él no había reconocido todavía quién era él. Entonces así hay mucho hoy en día. O sea, y entonces si nosotros estamos en ese punto, hay que lavar nuestros pies. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, fuimos allá al río o al lago y los bautizamos porque reconocimos que Cristo pagó un precio en la cruz por nosotros. Allí nosotros fuimos lavados de este cuerpo, todo. Los lavó, los quitó todos los pecados. Ahora nosotros el caminar de este mundo, o sea, los ensuciamos nuestros pies, porque nuestros pies se los llevan ¿a dónde? A todo lugar donde queremos ir. Entonces nosotros tenemos que venir ¿a qué? A Dios. Cuando los lavamos por completo es esto, porque por primera vez los lavamos. Y después tenemos que lavar nuestros pies todos los días, confesar nuestra falta, nuestros pecados, porque todos los días pecamos.
La palabra de Dios lo dice, y si la palabra de Dios lo dice es porque Dios ya sabe nuestro corazón, Él ya conoce nuestros pensamientos, Él ya sabe todo lo que hay en nosotros. Dice que antes que la palabra esté en nuestra lengua, Él ya sabe, porque Él ya sabe el pensamiento, pero Él nos ha dado libre albedrío a nosotros. Pero en veces nosotros cometemos unas burradas, así vamos a decir, y Dios es grande y poderoso y los limpia cuando nosotros venimos a Él y decimos: Señor, he pecado. Aquí en el 11 dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos, porque Él ya sabía quién le iba a entregar. Él ya sabía que allí, cuando allá en el principio, en el versículo 1, Él se levanta de la mesa, o sea, aquí Juan hace algo que sea más relevante, ir a lavarse los pies de los apóstoles, que dar la cena. O sea, porque ya en ese entonces ya el apóstol Juan ya había visto que en la cena del Señor en veces hay demasiado, o sea, que ya mucho, vamos a decir, no es ya de Dios, ¿me entiende? Hacen una fiesta. Entonces Dios no es que no le importara la cena del Señor, Él quería que nosotros aprendiéramos más de qué, de lo que Él iba a hacer con sus discípulos. Él los limpia, Él quiere que nosotros aprendamos más cada día de qué, de la palabra de Dios, que esa palabra lo llegue a nuestro corazón para limpiarlos. Porque ya hacían unos ritos, ya no era algo normal, ¿me entiende? La cena del Señor aquí se levanta, pero eso no quiere decir que la cena no se tome. O sea, usted sabe que la cena es en reconocimiento de quién murió por nosotros. O sea, eso no quita una cosa ni le da más validez a la otra. O sea, Juan ya sabía, él pasa por alto eso, pero no quiere decir que no se haga. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios y tiene que ser de todo en orden. Primera de Juan, mira lo que dice ahí, Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice, Primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Y dice le dije el 7, ¿va? El 7, pero entonces le voy a leer el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces por eso nosotros tenemos que ir a Él, que los lave los pies todos los días, que los limpie los pecados que cometemos. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque estamos en la luz, estamos en comunión con Él. Jesús sabía que Judas le iba a entregar, por eso dijo allá de que no todos estaban limpios. Él ya sabe lo que está adelante, Él ya sabe lo que va a pasar. Aquí nosotros vemos vamos a leer le leí hasta el 11, vamos a leer del 12 al 17. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Dios bendiga. Aleluya. Los unos a los otros. Aleluya. Y dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió. Se estaba hablando de sí mismo. No es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis y las hiciereis. O sea que lo da una buena aventuranza si nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ir a Él y pedirle perdón, porque dice que la palabra ya los limpió. Entonces ahora nosotros ya fuimos lavados, ya reconocimos que los bañamos. Ahora nosotros en nuestro caminar los ensuciamos, vamos a Él y le decimos: Señor, esta es mi falta, y Él es fiel y verdadero para perdonarlos. ¿Por qué? Porque nosotros los ensuciamos en este caminar. O sea, nosotros andamos de un lado a otro. O sea, el diablo empieza a usar a personas que de quien menos espera para tirar un dardo. Y si usted no está en lo que está, va a caer en el error. O sea, ¿por qué? Porque el enemigo es astuto. Y así se mete. O sea, en vez de usted, de quien menos espera, recibe una puñalada. Entonces, pero usted sabe quién ha creído y sabe quién es Él. Usted esté siempre firme siguiendo el blanco que es Cristo Jesús. Porque, o sea, nosotros ya no estamos en las tinieblas, nosotros estamos en la luz. Y tenemos que ser ejemplo para que otros vengan. ¿Por qué? En las iglesias la gente se pelea. ¿Por qué la gente dice no voy a la iglesia? Porque allí se pelea uno con otro. ¿Por qué? Porque pasa eso en las iglesias. Y Dios no los ha traído a eso. Dios los ha traído a que seamos luz. ¿Por qué la gente no se convierte? Porque todavía les hieden los pies. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado. ¿Ah? Sí. O sea, Dios es fiel. Y aquí hay un remanente que le alaba y le quiere. Porque todos los que estamos aquí, ¿por qué? Porque tenemos necesidad de Dios. O están aquí porque, no, estamos porque Dios los ha salvado y los ha traído. Y queremos que también aquellos que no han recibido también reciban. Porque problemas vamos a tener siempre. Pero si hemos confiado en el grande que es Cristo, pongamos todos nuestros problemas y Él los ayudará. Él es fiel y verdadero. Aquí, vamos al 18 y el 20. Miren lo que dice el 18. No os dejaré huérfano. Estamos en el 13, ¿va? Sí, 13, 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. O sea, esto era para que la escritura se cumpla. Es una profecía que se iba a cumplir. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Estaba hablando de Judas Iscariote. Vemos allá en Salmos 41:9, miren lo que dice. Salmo 41:9. Dice Salmo 41:9. Dice la palabra de Dios. 41:9. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Alzó el carcañal ¿contra quién? Contra el Hijo de Dios. Él ya sabía si iba a cumplir la palabra. Hay un hombre que él no le había reconocido, y ese hombre era ¿quién? Judas. La fe y la obediencia va junta. Este hombre no había sido obediente. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que él extraía dinero de la bolsa de que andaba. El dinero es tentación. Y siempre, nunca lo había dicho, pero ahora Dios quiere que lo diga. O sea, no sé por qué, pero, o sea, es bueno que cuando alguien toque dinero siempre hayan 2 personas o 3. O sea,
así, ¿por qué es esto? Porque así usted se evita dardos. ¿De quién? En veces del mismo pueblo, cualquiera puede entrar por esa puerta ahí y puede hablar. O sea, el hombre de Dios siempre tiene que tener los ojos abiertos. La mujer de Dios siempre tiene que tener los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros no hemos tenido experiencia, pero en un futuro puede hacer que alguien venga a quererlos perturbar. Y tenemos que estar listos y preparados. ¿Para qué? Para reprender a esos demonios en el nombre de Cristo. Porque bien se convierten o se van. Porque Dios los trae, o sea, Él permite, ¿para qué? Una de dos, se convierten o entra. Porque el Judas estaba dentro de ¿dónde? De el pueblo de Dios. Y así está dentro del pueblo de Dios, está Satanás siempre metido. Siempre está allí y hay que tener mucho cuidado. Porque Dios, Él quiere que nosotros estemos con esos ojos abiertos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, ¿qué? Le adoremos siempre y le demos la honra a Él. Vemos ahí en el versículo 20, en el 19-20. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. O sea, Él estaba diciendo, desde ahora se lo digo, pero cuando pase, ustedes ya saben que yo soy. Estaba confirmando que Él era Jesucristo. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Usted habla la palabra de Dios. No es porque usted sea más inteligente que otro. No. Usted habla la palabra de Dios porque ¿quién nos ha enviado a hablar la palabra de Dios? Dios. Él los ha enviado aquí a hablar la palabra de Dios. No me recibe a mí, recibe al Padre, a Jesucristo. Porque mucha gente, en vez de, o sea, si nosotros andamos en tiniebla, o sea, posiblemente nos pase lo que le pasó a Judas, que Dios reprende al demonio. Pero mucha gente va a oír la palabra de Dios. Y por el oír va a ser salva. Y por el ver va a venir la fe. Entonces, ¿qué pasó? Judas no le recibió. Él se fue. Se fue. Por eso le dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que el que recibe a Jesucristo recibe a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo envió a Él. El que recibe la palabra de Dios. La palabra es lo que los hace libres a nosotros, hermanos. La palabra de Dios es la que los limpia. Para entender mejor, cuando Cristo, la sangre de Jesucristo que Él virtió, los limpió de todo pecado. Ese fue el sacrificio que vino a ser el Hijo de Dios. El agua nos da la purificación. El agua, la palabra de Dios ya los limpió. Ella los limpia todos los días a nosotros el caminar en este mundo, porque los ensuciamos. El capítulo 20, versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, lo voy a leer hasta el 25, y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel, de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, todos se preguntaron, porque todos decían, ¿seré yo? ¿Seré yo? Entonces, y eso pasa cuando nosotros estamos aquí. A veces hay especulaciones. Usted mira el blanco que es Cristo, usted no mira a su hermano, porque tal vez su hermano anda mejor que usted. Entonces, o mejor que mí. O sea, nosotros venimos
aquí a alabar a Dios. Venimos a la casa de Dios, no venimos para hacer security, no venimos para chismear, no venimos para chambear, venimos a adorar a Dios. Porque reconocemos que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. A eso venimos a la casa del Señor. O sea, si usted viene para venir a chambear o a chismear, mejor quédese en su casa. Sí. Yo sé que aquí no hay, pero por si acaso. Yo no estoy hablando de mi propia cuenta, porque la palabra de Dios lo dice, ¿me entiende? Que si venimos a la casa de Dios, venimos a adorar, porque aquí, o sea, hay un mensaje bien grande cuando Jesús lava los pies de tus discípulos. Él ya había sido lavado con un dardo, de una libra de dardo, dice, por Marta. Aquí en el capítulo, aquí en el 12, por aquí está donde dice que en Betania fue enjuagado Jesús. ¿Por qué? Entonces Dios ya había sido enjuagado, ya estaba preparado ¿para qué? Para la Pascua. ¿Sabía usted que los hombres no querían crucificar a Cristo, no querían que hubiera pleito? Pero lo que para Dios actúa despacio, hermano. Y Satanás actúa así, rápido. Porque por eso le dice Cristo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque él ya sabía que lo iban a entregar. Ya sabía que ya el diablo había entrado en él. Si desde que estaba en la cena ya le había tocado el corazón, ya él había hablado con los principales. Entonces, él ya había sido enjuagado por un frasco de alabastro, ya había ese olor grato, ya había llegado a la presencia de Dios. Entonces ahora él se hizo siervo, se hizo un esclavo para lavar los pies de sus apóstoles, sus discípulos. Así los lava a nosotros, los sigue lavando cada día, porque él intercede cada día por nosotros. Aquí en el versículo 28 al 30 dice la palabra de Dios. Dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Ninguno. O sea, no entendieron. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. En la noche, allá en las tinieblas está el demonio. ¿Por qué? Él sale, ya le había dado pan. Él ya tenía en su corazón, Dios le dio oportunidad hasta el fin, pero él no lo recibió. Aquí nosotros vemos y oímos noticias, todo lo que pasa. ¿Usted cree que un hijo de Dios va a andar en esos lugares? No va a andar ahí. Pero qué sorpresa fuera que salieran noticias que uno de nosotros le pasó algo, al menos que estuviera trabajando, ¿me entiende? ¿Se imagina? Quiere decir que usted todavía no está en la luz. Es duro. Un hermano me llamó a mí y me dice, ¿cómo estás? Y le digo yo, bien. Y yo pensé que era una emergencia y me dice, no, yo pensé que andaba en el baile. Que Dios te reprenda, Satanás. ¿Se imagina? Es duro, pero hay gente que anda en esos lugares, anda en las tinieblas todavía. Yo les hablo y se enojan, se ponen a pelear. Entonces Dios es bueno, quiere evitarte un dolor de cabeza, pero en veces no entiendes. Dios es bueno, hermanos, porque esto es espiritual, no es carnal. Vemos aquí el 31, dice la palabra de Dios. Entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Es glorificado en él. Vamos a leer el 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. ¿Por qué? Porque el diablo hace todo así. Dios es despacio, pero él ya sabía lo que iba a hacer Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo
pronto. El 32 al 35. Dice, si Dios es glorificado en Dios, también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, vosotros a donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea, aquí ya les dijo hijitos, porque ya aquel ya se había ido. Ya aquel ya se había ido a hacer lo que iba a hacer. Aquí le digo hijitos, hijitos, a donde yo voy ustedes no pueden ir. El 35, el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso nosotros, hermanos, venimos a la casa de Dios, busquemos de Dios, ya no andemos en discusiones ni chambres, porque si alguien viene y oye eso, lo que hace es irse. ¿Por qué? Porque los desprestigiamos, somos nosotros mismos, los denigramos, los ponemos allá abajo. ¿Por qué? Porque si somos el pueblo de Dios, dice que aquí un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hay religiones unas con otras que se pelean, que la mía es la verdadera. Hay que llegarle como un verdadero hijo de Dios, que Dios está en nosotros y que Dios los ha cambiado a nosotros, para que ellos vean ese cambio en nosotros y se conviertan ellos de las tinieblas a la luz. Que ya nosotros dejemos esas niñadas ya, porque ya no somos niños, somos hijitos. Dios los dijo que somos hijitos. O sea, ya se había ido el que lo iba a entregar, por eso hijitos. Entonces, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con nosotros. Ese es el mandamiento que Dios nos ha dejado, hermano, que tengamos el amor uno con nosotros. Esa es la palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón para que la comparta con ustedes. Porque antes que a ustedes les venga esta palabra, a mí me habla para que me trata que me someta más a Él. Porque Él quiere que cambie. Él es bueno y Él quiere que cada día nosotros cambiemos. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla con ustedes. Espero que Dios sea glorificado. Amén. Y no sé